Siempre ha sido así, mis hermanos. Esa es una de las razones por la cual el pueblo de Dios va a ser perseguido y va a ser encarcelado. Porque nosotros podríamos, antes de que llegue la ley dominical, salir para el campo y quedarnos allá trancados. Nada nos va a pasar. ¿No hay que predicar? No, porque dice la sierva del Señor que salgamos de las ciudades, pero tenemos que salir de allá a predicar a las ciudades. Los que van a terminar el mensaje van a salir de los campos a predicar a las ciudades, porque las grandes ciudades, hemos estudiado, van a ser ¿qué? Destruidas, asoladas. Ahí están las 7 trompetas que la leímos. Ahora miren esto. Si usted se queda allí en el campo tranquilo, no va a recibir oposición ni persecución porque se queda allá. Pero el Espíritu de Dios, si usted tiene el Espíritu de Dios, lo va a motivar a salir a dar este mensaje. Y eso va a traer persecución. Por eso Jesús decía aquí, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Porque hay muchos, aún en nuestras iglesias, que están diciendo que cálmense, no hablen de esas cosas. Sí, no se alarmen, dejen de estar hablando de esas cosas, que eso trae problemas. Los pastores dicen de que quién va a predicar en las ciudades, eso no hay que salir. Bueno, eso no es lo que nosotros leímos en este libro. Hay 2 capítulos, la vida en el campo y las ciudades, que nos hablan bien claro. Nosotros la última vez que estuvimos predicando aquí, estudiamos 3 horas de salir de las ciudades. Yo espero que no haya duda acerca de eso, porque ese día el Señor se manifestó ese día, mis hermanos. Ahora la terminamos los laicos. Amén, gloria a Dios, porque no hay ninguna responsabilidad con nadie. Ahora miren esto, mis hermanos, por eso Jesús dijo, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A eso sí tenemos que tenerle miedo, mis hermanos, porque el cuerpo, ¿qué es esto? Esto no es nada, mis hermanos. Esto no, ni va a ir al cielo, porque vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo único que nos vamos a llevar al cielo, mis hermanos? El carácter. Esto es lo que nos debilita. Exacto. Entonces aquellos que están tratando de no predicar este mensaje para cuidar este cuerpo, van a perder su alma, mis hermanos. A mí siempre me gusta leer esto. Recuerden la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. Página 46 de este libro. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos, evento de los últimos días, han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de la salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo, no solamente a la iglesia, porque hay muchos que dicen esos mensajes no se le pueden predicar a todo el mundo. Sin embargo, dice, vi volar por el medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a ¿qué? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dale gloria. Entonces dice ella, les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Y lamentablemente, mis hermanos, para honra y gloria de Dios, muchos vamos a tener que dar nuestras vidas para predicar estas cosas. Porque si no, no se van a poder predicar. Pero ese valor lo vamos a tener ¿de quién? De Dios, mis hermanos. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Pero vamos a arriesgar nuestra vida predicando esto, mis hermanos. ¿Usted cree que va a ser fácil? Pero por eso tenemos que tener la fe de Jesús, la fe que tenía el apóstol Pablo, que aun cuando se lo dijeron, mira, pero yo me soñé que te iban a matar. ¿Por qué ustedes están preocupando? Dijo él. Si yo he de ser atado
hasta mi vida la doy por Jesús. Esa es la clase de amor que nos va a llevar al cielo, mis hermanos. ¿Sabían ustedes que todos los que entren por la puerta de la ciudad estarán ahí adentro porque aman a Jesús y estaban dispuestos a dar sus propias vidas por Él? Ni uno de los que entre por ahí, no entre por ahí, todos los que entren por ahí van a ser porque estaban dispuestos a dar sus vidas por Jesús, mis hermanos. Sigue diciendo Él, pues aún vuestros cabellos, estoy en el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Nuestro Padre Celestial está atento, mis hermanos. Él está atento, Él sabe, Él nos está cuidando. No estamos solos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo le vamos a confesar? Un testimonio, viviendo su vida y predicando este maravilloso mensaje. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿cómo podemos negar a Jesús? ¿Cómo podemos negar al Señor? Solamente la forma de Pedro, porque esa es una forma. Muchos van a negar la fe. ¿Sabían ustedes? Van a recibir la marca de la bestia. Con nuestros hechos. Con nuestros hechos. Viviendo una vida no cristiana, usted está negando a Jesús y le está dando un mal testimonio, le están dando mal nombre al cristiano. Con nuestra boca, con nuestra forma de comer, mis hermanos, nuestra forma de hablar, de actuar, las cosas que vemos en el televisor, la música que oímos, todo eso podemos negar a Jesús. Pero aquí se está refiriendo más, todos vamos a tener que testificar con nuestras vidas. Y aquellos que nieguen a Jesús, también Jesús nos va a negar delante de su Padre que está en los cielos. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Cómo es eso, mis hermanos? ¿Acaso Jesús nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy? ¿Cómo entonces aquí Jesús está diciendo en el versículo 34 que no he venido a traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué? Para la experimentación. Hermanos, déjenme decirle algo. Todo aquel que quiera vivir piamente delante de Dios va a padecer persecución aún dentro de su familia. Cuando usted quiere vivir de acuerdo a los mandatos de Dios, va a recibir oposición aún su propia esposa, sus propios padres, sus propios hijos, sus propios hermanos, mis hermanos. ¿Sabían ustedes eso? La oscuridad no tiene nada en común con la luz. La luz y la tiniebla no pueden estar juntas. Por eso Jesús está diciendo eso. No hay paz debido al rechazo de los mensajes también. Por eso está hoy en día la división que hay dentro de la iglesia, porque muchos no quieren recibir estos mensajes, no lo quieren aceptar ni lo quieren predicar. Entonces cuando usted se levanta predicando, ¿lo que trae? Problemas. Por eso dice Jesús que no ha venido a traer paz. Porque en el momento que usted se levante y dice, mira, porque tú dices que tú eres rico y no tengo necesidad de nada. El mensaje del testigo fiel a la Odisea, mis hermanos, cuando usted predica ese mensaje, trae problemas. Por eso la iglesia va a ser zarandeada con ese mensaje. Aquellos que los acepten este mensaje van a ser purificados y santificados por este mensaje. Mientras que los rechacen, terminarán ¿qué? Fuera del pueblo de Dios. A lo mejor estarán sus nombres escritos en los libros de la iglesia, pero sus nombres estarán borrados del libro de la vida. Por eso dice Jesús que traeré a traer paz y no espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Estas cosas si no las predican mucho. Esto no es fácil predicarlo, mis hermanos. Muy fuerte. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes oyeron un mensaje de esto? Esta parte como que la bloquean en el capítulo 10 de Mateo, cuando hacen así, miren, y siguen. Pero tú lo predicas y los mismos hermanos de la iglesia empiezan a no querer. Y eso es triste, mis hermanos, porque esto es parte del evangelio. Toda palabra es que inspirada por Dios y útil para redarguir y para instruir en justicia. Sigue diciendo, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Ustedes están conmigo en el versículo 36? Con razón Jesús dijo, el que no deje padre, madre, hermano, hermana, por mí, no es que no es digno de mí, porque él sabía eso. Míralo ahí en el versículo 37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí,
mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Gloria a Dios, mis hermanos. Y el que ama el tesoro. Mis hermanos, ¿usted cree que fue fácil? La sierva del Señor, en el libro Conflicto de los Siglos, ya para terminar, estamos comienzo en el proceso del fin ahora. Miren esto, mis hermanos. Página 43 dice: los discípulos de Cristo. ¿Cuántos son discípulos de Jesús aquí, mis hermanos? Oigan lo que dice, que esto es palabra inspirada. Conflicto de los Siglos, página 43. Los discípulos de Cristo habrían de recorrer la misma senda de humillación, escarnio y sufrimientos que a Jesús le tocaba pisar. La enemistad que contra el Redentor se despertara iba a manifestarse contra todos los que creyesen en su nombre. No dice algunos, dice todos, mis hermanos. ¿Ustedes creen que es casualidad que la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, miren esto? Usted sabe que Satanás tuvo más de una caída del cielo, ¿verdad que sí? ¿Conocen esas 3 caídas? No. ¿O se están asombrando porque muchos han oído de 2? La primera fue al principio, eso habla Ezequiel 14 y Isaías 28. Pero aquí en Apocalipsis 12 habla de la segunda, que fue cuando Cristo fue crucificado. Cuando Él dijo consumado es. Amén. Juan 12, 30 dice eso. Miren esto, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Muchas personas creen que esa fue la primera caída. En ese tiempo el mundo no había, Satanás no estaba engañando a nadie. No había nadie en el mundo. Si lo aplican a aquel tiempo. Eso fue cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, que dijo consumado es. Y aquellos que quieran estudiar eso pueden estudiar ese mismo capítulo en el deseado de toda la gente. Se llama consumado es, donde la sierva del Señor explica esto. ¿Ok? Pero no tenemos tiempo para explicar esto ahora. Vamos a concentrarnos en lo que sucedió. Miren esto. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Están viendo? Que no es la de aquel, porque estaba acusando a los hermanos. En aquel tiempo los hermanos no existían. Está hablando de la segunda caída. Ahora déjenme decirle algo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Job? Sí. En el momento que Satanás tenía acceso al cielo, vino Dios y le dijo a Satanás: mira, ¿de dónde vienes? Oh, de darle vuelta a la tierra. Y ahí fue donde le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, justo, temeroso, apartado del mal? Yo sí, pero él no te sirve de balde. Si hubiera habido un pecado en Job, ahí rápidamente Satanás lo hubiera acusado, como está haciendo delante de Dios con nosotros. Pero está Jesús ahí ya cubriéndonos. Jesús es el príncipe de este mundo. ¿Me entiende? Miren lo que sigue diciendo el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Ellos le han vencido por medio de la sangre. ¿Vencido a quién? A Satanás. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mis hermanos, cuando Satanás no pudo derrotar a Jesús, Jesús triunfó en la cruz del Calvario. Amén. Y lo sacó, fue expulsado del cielo, no tuvo acceso más al cielo ya. Él se llenó de ira ¿contra quiénes? Contra su iglesia. ¿Ustedes creen que coincidencia que la iglesia primitiva agarraban y los metían en los anfiteatros y le tiraban pieles de animales para que se los comieran vivos?
Los romanos utilizaban esas cosas como si fueran fiestas. Una diversión. Una diversión lo cogían, la vida de los cristianos, mis hermanos. La sierva del Señor dice que los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. Como no pudo obtener la victoria sobre Jesús, ¿contra quién se fue? Contra sus discípulos. ¿Y usted cree que es coincidencia que Apocalipsis 12:17 dice: y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, especialmente nosotros que vivimos en el tiempo del fin? La sierva del Señor dice: los cristianos en aquel tiempo eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Y la historia se va a repetir, mis hermanos. Porque cuando las trompetas comiencen a sonar, que va a ser antes de que termine el tiempo de gracia, de Apocalipsis 8, cuando esos desastres, y dice que la tercera parte del mar, la tercera parte de la tierra, la tercera parte de las aguas, ¿por qué? Porque todavía va a ser unos castigos de Dios con misericordia. Van a comenzar a caer, le van a echar culpa ¿a quiénes? A esos que andan por ahí guardando el sábado, que no están de acuerdo con eso. Exacto. Y va a llegar un momento que cuando termine el tiempo de gracia y comience el tiempo de angustia, van a dar un decreto de muerte, mis hermanos. Pero vamos a concentrarnos en el tiempo de ahora. Porque primero tenemos que pasar por este previo tiempo de angustia para después llegar al otro, ¿verdad que sí? ¿Qué se llama la angustia de Jacob? La angustia de Jacob, tienes razón, sí, esa misma, tiempo de angustia cual nunca fue. Dice: muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. ¿Ustedes creen que fue fácil, mis hermanos? La sierva del Señor dice que debemos estudiar esas cosas porque la historia se va a repetir. Y muchos creen que el hecho de que hay libertad religiosa y que tenemos la Constitución, hermano, todo eso va a ser puesto a un lado. Mientras el Espíritu de Dios se aparte de la tierra, ¿quién va a tomar control de los seres humanos? Satanás. La ira de Dios, la ira de Satanás va a caer sobre ellos. Por eso es lo que dice capítulo 12, versículo 12. Dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en el cielo. O sea, suerte a ustedes que están en los cielos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Lo que viene no es fácil, mis hermanos. Cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. A pesar de verse privados, oigan esto, mis hermanos. Y esto es una lección, testimonio para nosotros. Porque muchos yo sé que ahora están un poco preocupados. Pero el mismo apóstol Pablo decía que para él morir era ¿qué? Ganancia, mis hermanos. ¿Qué hizo el Esteban cuando estaba muriendo? ¿Qué había en su rostro? Él estaba, veo la gloria de Dios, él estaba gozoso, mis hermanos. Entonces la preocupación de nosotros es consagrarnos, no lo que nos va a suceder, sino consagrarnos para estar preparados para ese momento. Dice aquí que a pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, ustedes saben que estaban en catacumbas, no profirieron quejas. Y hoy en día a veces tenemos una pequeña prueba y estamos quejándonos y hermanos, y Estamos envidiando. vamos a hacer una semana de oración que perdí el trabajo y hermanos. Renegando contra el Señor. Muy cómodo, muy cómodo. Muy cómodos, mis hermanos. Dice aquí que estaban en el seno de la tierra y no profirieron quejas estos hombres, a punto de morir. Yo me imagino a esa gente cantando himnos de alabanza mucho con más ánimo que los que se cantan en la iglesia hoy en día. Para que se lo sepan, mis hermanos. Dice aquí: con palabras de fe, paciencia y esperanza se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. Con eso que la sierva del Señor aconseja, que debemos irnos en grupitos para unos a otros ayudarnos y animarnos cuando salgamos de las ciudades. Miren, esto es la historia y se va a repetir.
La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Y esa es la razón por la cual el Señor va a permitir esto. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué el Señor va a permitir que sus hijos sufran y padezcan persecución? ¿Por qué? ¿Quieren saberlo por qué? Mírenlo aquí, mis hermanos. Evento de los últimos días. Página 157. Dice la sierva del Señor: Dios ama a su iglesia con un amor infinito. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Dios nos ama. ¿Ustedes creen que el Señor se alegra de que suframos y de que vamos a padecer lo que vayamos a padecer? No. Vamos a ver por qué lo va a permitir, mis hermanos. Él quiere que lleguemos al cielo. Y con esta clase de vida que estamos viviendo ahora no vamos a entrar ni cerca del cielo. Nuestros caracteres tienen que ser purificados. No vamos a ser ni sellados, mis hermanos. Porque para recibir el sello de Dios tenemos que estar viviendo la vida de Cristo. Ser semejante a Cristo. Tenemos que obtener la victoria sobre cada defecto de carácter y sobre cada pecado. Lo único que podrá soportar las plagas es un carácter santificado. Amén, gloria a Dios. Lo dice aquí, miren aquí. Nunca deja de velar sobre su heredad, o sea, sobre su pueblo. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Purificará su iglesia así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que inflige a la iglesia tienen por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para llevar los triunfos de la cruz en todas partes del mundo. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial, mis hermanos. Gloria a Dios. Si eso es lo que va a tomar para yo entrar al cielo, que venga entonces. Lo que yo tengo que ahora agarrarme del Señor y humillarme delante de Él, mis hermanos, y clamar a Dios de madrugada y ayunar. Ayunar a Dios y clamar: Señor, purifica mi vida, prepárame, que tú me llenes de tu Santo Espíritu con el conocimiento necesario para poder obtener la victoria. Miren lo que sigue diciendo aquí, mis hermanos. Cuando Satanás vio que cada vez que moría uno, 100 entraba a la iglesia, entonces él dijo: así es, espérate. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. ¿Oyeron eso? Cuando él vio que la persecución traía más cristianos y la iglesia estaba más viva y más fiel y más fuerte y más cerca de Dios, entonces dijo: espérate, eso no está trabajando. Lo que voy a hacer es introducirme en la iglesia. Y dice aquí: implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Satanás sabe eso, pero está escrito aquí. La sierva del Señor se le mostró. Nosotros no estamos en tinieblas como algunos andan por ahí, mis hermanos. Nosotros tenemos gran luz. Conocemos los sofismas y las mentes de Satanás, los planes que él tiene. Sabemos cuáles son sus cosas. Digo aquí: los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Por eso la iglesia está así como está hoy en día, mis hermanos. Hermanos, fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera. La mayoría siempre aceptó.
Y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Ahí que se apagó el Espíritu Santo. Porque ¿sabían ustedes que cuando el Señor derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés era para que permaneciera hasta el tiempo del fin? Ya Cristo hubiera venido hace mucho. Pero al unirse la iglesia con el mundo, el Espíritu Santo hizo así, miren. Y por eso es que hoy en día Jesús está ¿dónde? A la puerta, afuera, mis hermanos. ¿Acaso no estuviera lleno hoy? Si Jesús estuviera dentro de la iglesia, la lluvia tardía hubiera venido ya, el fuerte pregón hubiera sido dado y ya Cristo hubiera venido. ¿Sí o no? Exacto. Dice aquí, entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas. Miren esto, la de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo. Ahí ese es un grupo. Los que estudian la vida de Jesús y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse a nuestro modelo que es Jesús. Entonces, de este lado, aquellos que rehuyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. O sea, ¿qué? Se levantan contra aquellos que le dicen, hey, eso está mal. Nuestro Salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente. No obstante, Él permitió que Judas estuvieran con ellos. Y la cizaña y el trigo va a crecer hasta el tiempo del fin. Pero miren esto, mis hermanos. Yo quiero llegar a este punto. Yo quiero llegar al punto, mostrarle con el espíritu de profecía que aquellos que hoy en día no están recibiendo este mensaje van a ser nuestros peores enemigos, mis hermanos. Aquellos que no están aceptando estos mensajes, que no se están purificando y santificando con la verdad. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios le manda un espíritu de error para que crean la mentira. No es que Dios le manda un espíritu de error, es que automáticamente al usted rechazar estos mensajes, Satanás toma control de su vida. Entonces usted se va a volver el enemigo peor de los mismos hermanos. Y eso fue lo que sucedió en el pasado. Dice aquí, oigan esto. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Cuando aceptaron esas falsas doctrinas, oigan esto, los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. ¿Están oyendo eso, mis hermanos? Yo lo voy a leer otra vez. Estoy leyendo la página 49. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana, ¿pero qué? Pero no recibieron el amor de la verdad, no fueron purificados y santificados por esa verdad, no se convirtieron de verdad al Señor. Entonces eran los que mejor sabían cómo combatir esa fe que habían aceptado antes. Y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Hermano, lamentablemente eso está sucediendo hoy. Yo no voy a mencionar nombres aquí, pero aquí, yo sé que aquí varios sabemos de personas que están atacando la obra del Espíritu Santo, mis hermanos. Aquí hay hermanos que están atacando el fundamento de nuestra fe, que es el santuario. Y yo no tengo miedo de decirlo claro aquí, pero claro, lo voy a hablar. Está pasando en todo el mundo. Eso está pasando, mis hermanos. Hay hermanos aún aquí en Miami donde están atacando la doctrina del santuario, que es el fundamento de nuestra fe. ¿Sabían ustedes eso? Mi hermano quiere que la enseñen. Y quieren que... No quieren ni que se hable el espíritu de profecía. Miren esto, hermano. Pero miren esto. Y a este punto que quiero llegar. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata. Si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice ella? No lo estoy diciendo yo lo estoy leyendo. Dice que llegó un momento en que esos pocos que permanecían fieles tuvieron que romper con la apostasía. Y eso va a llegar con el zarandeo, mis hermanos. Va a llegar un momento que usted va a tener que, mire, cortar.
Y vamos a seguir leyendo. Mire lo que ella sigue diciendo. No lo estoy diciendo Carlos Rojas, porque ahorita dicen, oh, tú ves, está diciendo Carlos, está predicando que hay que romper con la iglesia. No, eso lo está diciendo la sierva del Señor. Conflicto de los siglos, página 49, mis hermanos. Sigue diciendo ella, no se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. ¿Ustedes oyen eso? Muchos dicen, no, vamos a mantenernos unidos. No importa lo que tú crees y lo que aquel crea. No, mis hermanos, el Espíritu de Dios no puede estar aquí manifestándose mientras hay uno que está creyendo que el Espíritu de Dios no existe. Eso fue inventado por Babilonia. Y que eso es Babilonia y que el santuario, eso no es verdad. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios se va a manifestar en una iglesia así? ¿Cómo estaban los apóstoles, mis hermanos, cuando recibieron el Espíritu Santo? Unánimes en una solamente, mis hermanos. ¿Qué pasa, mis hermanos? Esto está claro. Dice aquí que no se atrevían a eso, preferirían, mejor no. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra, dice aquí, mis hermanos. Mire lo que ya aconseja la sierva del Señor entonces. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Ella quiere que hagamos lo mismo hoy en día, mis hermanos. Porque es que el mundo se está introduciendo. Hay hasta personas infiltrados en la iglesia, mis hermanos. ¿Sabían ustedes que una hermana que está en la iglesia de Homestead, su tío es pastor de la iglesia en Tennessee? Y cuando ella me dijo esto, yo no lo creía. Ella me dijo que llegaron unas personas de la iglesia, dirigentes, y le dijeron que ya no bautice más personas. Que ya es demasiado, que no bautice más personas. ¿Por qué no? Porque, hermanos, infiltrados jesuitas que ya están aquí. El mismo hermano de Croacia me dijo que en la misma iglesia que él asiste, cada vez que quieren hacer un proyecto de obra misionera o de predicar, hay siempre los mismos tres que siempre están declinando todos los proyectos. ¿Quién no cree que están ahí? Los mismos jesuitas infiltrados. No aceptan el espíritu de provisión. Claro que no, y no quiere que se prediquen estas cosas. No lo aceptan y entonces se mezclan con gente, con ateos. Y la palabra de Dios dice, Mateo dice que no le echemos las perlas a los cerdos. Exacto. Miren lo que sigue diciendo, ya estamos terminando. Oigan esto. Bueno sería para la iglesia. ¿Para qué iglesia? Para nosotros y para el mundo, que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron, o sea, lo que acabé de leer, revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Notase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Y hay una indiferencia sobre los mensajes que Dios tiene para este tiempo. Y nosotros callados, el pastor que lo dice, vamos a estar tranquilos. No, mis hermanos. Si el Espíritu de Dios lo está motivando, no se quede callado, porque entonces está ignorando la voz del Espíritu Santo, que es peor. Yo prefiero que a mí me digan de todo y no entristecer la voz del Espíritu Santo, porque ahí sí hay problema. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Eso es lo que se está oyendo. Total, eso no tiene importancia, déjalo, no hay problema que haya diferencias de doctrinas. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. Mi hermano, ya hay personas que dieron sus vidas por estas verdades y hoy en día la estamos aceptando los contrarios a eso ahora. Cuando miles de personas y millones dieron sus vidas por esas verdades y hoy en día estamos aceptando todas estas falsas teorías erróneas.
¿Cómo es posible, dicen ellos? Perdón, oigan esto. El Evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos, y por esto se rebelan contra él. Eso es lo que trae la persecución, mis hermanos. ¿Están oyendo eso? El Evangelio, eso es lo que dice Jesús, que no he venido a traer paz, sino que espada. Y esto es lo que ella dice, mire. El Evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos, y por esto se rebelan contra él. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Y ahí es que viene la persecución. Eso fue lo que pasó con Caín. Desde el principio Caín dijo: oye, mira, el sacrificio de él fue aceptado delante de Dios, mira qué clase de vida está viviendo. Lo hacía ver mal a él, Culpable. lo hacía ver culpable, y eso está sucediendo y eso va a suceder. Por esto, es decir, por los odios y disensiones que despiertan las verdades que trae consigo el Evangelio, se le llama una espada. Por eso mismo, mis hermanos, y ya yo voy a terminar, los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. Y si somos discípulos de Él, hemos de seguir sus huellas. Miren esto, hermano, ya para terminar. Oigan esto, mis hermanos. Esto es una promesa. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona. Se está hablando de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sean engañados con respecto a ellos. Al perseguirnos, ahí se ve la verdadera conducta de ellos y quiénes en verdad son. Aquellos que profesan ser cristianos y no lo son, ahí se le ve la verdadera, lo que hay dentro. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados, y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades, y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Esa es la razón por la cual Dios permite eso. Porque delante de todos los mundos y delante de todos los ángeles van a decir: pero espérate, hay un grupo que está guardando los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la excusa de ese otro gran grupo que no lo está haciendo? Y ahí los condena. ¿Cómo condenó Noé al mundo en aquel tiempo? Por su fe. El hecho de que creyó a este mensaje y entró y obedeció a Dios. Condenó al mundo por obedecer a Dios. Dice: Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Terrible va a ser la destrucción. Por eso Él permite todo eso. Ahora oigan esto. Otro asunto hay de más importancia aún, dice ella. Y es verdad, ahora sí estoy terminando. Otro asunto hay de más importancia aún que debiera llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. Oigan, más importante. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente con Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué no hay persecución hoy? Si ya hace más de 160 años que se está predicando el mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué no hay persecución? Porque no está predicando la verdad presente. Aquí está, tienes razón, aquí está. Oigan la respuesta. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Cómo vamos a despertar oposición si estamos viviendo igual que el mundo? Vestimos igual que ellos, comemos igual que ellos, hacemos las cosas, oímos su propia música. No hay diferencia. ¿O cómo va a haber oposición? Estamos contaminados. Estamos contaminados, mi hermano. El mundo está introducido aquí. Oigan esto. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que se distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Ni se parece a ese tiempo. ¿Cómo es la línea que separa el mundo de la iglesia? A duras penas es perceptible.
clásica que por ahí. Un segundito. Los páginas 52 sigo leyendo. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Por eso no ha venido la persecución, porque estamos actuando igual que ellos. Déjeme hacerle una pregunta. En Croacia, los pentecostales, los bautistas y todas esas religiones no están recibiendo oposición ni problema. ¿Por qué? Porque comparten las mismas doctrinas. Asimismo está sucediendo aquí en Estados Unidos. No se vayan muy lejos. La iglesia adventista en cierta forma está igual que las demás religiones. Por eso no hay persecución ni nada. Por eso no ha pasado nada. La sierva del Señor dice que desde 1888 era la voluntad de Dios que en ese tiempo cayera la lluvia tardía, el fuerte pregón se diera y Cristo hubiera venido, y estamos en el 2009 y todavía ni seña de eso, mis hermanos. Aunque Dios está despertando. Dios está despertando grupitos en todas las iglesias. Se está despertando porque, mire, el hermano sabe que estamos visitando iglesias en todo lugar y vemos grupitos en la iglesia de Homestead, en la iglesia de South Day. Aquí en todos los lugares que vamos siempre hay un grupito que está dispuesto a oír y a predicar estas verdades, mis hermanos. El remanente. Déjeme decirle algo, hermano Carlos. Estuvimos el sábado pasado. Orar. Recuérdense lo que dice Ezequiel 9. Los que van a recibir el sello de Dios son los que gimen y claman a Dios por las abominaciones que están sucediendo dentro del pueblo de Dios. ¿Y cómo se gime y se clama? Primeramente tenemos que ser purificados, porque no podemos ir a apuntar a alguien ni hablarle a nadie mientras nosotros no estamos viviendo esa clase de vida. Una reforma individual tiene que haber. Déjenme seguirle leyendo, mis hermanos. Dice aquí: si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia. ¿Entienden eso? Espíritu de transigencia, que todo se permite y las cosas malas están aquí adentro. Con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios, o sea, el mensaje de los tres ángeles, el santuario, el mensaje de justificación por la fe, el mensaje de la Odisea, la verdad presente, son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Ahora dice ella: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Mis hermanos, quiera Dios que nosotros podamos despertarnos y comencemos a buscar de Dios mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo de prepararnos, mis hermanos. Yo quiero terminar con una promesa de Apocalipsis 2:10. Para cerrar, el Señor Jesús dice, capítulo 2, versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Vamos a tener una oración para terminar, porque yo sé que ya es poco tarde. El hermano Jaime nos va a despedir en oración. ¿Quiere despedirnos, hermano? Que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque has utilizado con poder a tu siervo Carlos, Señor. Gracias, Señor, porque aquí está un grupo de tus hijos que quiere prepararse y que quiere preparar a otros para los momentos difíciles que se vendrán. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Danos sabiduría, inteligencia y humildad, Señor, para aprender y para llevar este mensaje. Señor, ayúdanos a ser firmes y a tener más fe en ti, para que cuando vengan los momentos difíciles que de todo tipo nos va a poner el enemigo, nosotros podamos superarlos. Padre bendito, nos vamos a retirar ahora a nuestros hogares. Te suplicamos que nos lleves con tu santa y divina bendición. Que tu Santo Espíritu y tus ángeles nos acompañen y nos protejan de todo mal y peligro, y nos traigas temprano, Señor, para darle honra y gloria a tu santo nombre mañana. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, no por méritos que haya en nosotros, sino en la honra y los méritos del Señor Jesús. Amén.